Estamos ahora con el ingeniero Luis González Cacho, candidato por Solidaridad Nacional con el número 33 al Congreso por Lima. Lucho, muchas gracias, buenas noches, un gusto tenerte en Hora 8. Ricardo, gracias por esta nueva invitación, a las órdenes. Bueno, tú has sido educador, te distingues por ser un educador, has sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Acabas de escuchar a un joven, Manuel del Castillo. El día de ayer tuvimos en el programa a Maribel Ramírez, que también es una joven que candidatea por Solidaridad Nacional, también por Arequipa con el número 1. ¿Cómo ves tú la participación de los jóvenes profesionales en la política, tú como educador? Yo veo con mucho interés y además coincide con uno de los planteamientos que haré cuando esté en el Congreso de la República. Máximo, un peruano debe llegar por elección a algún cargo, incluyendo el Congreso, en 2 oportunidades. Porque resulta que hay políticos que ya ven la política como un medio de subsistencia, por no decir como un medio de corrupción. Entonces, una de las maneras de evitar eso es permitiendo que las nuevas generaciones también tengan la oportunidad de competir para llegar al Congreso de la República y que no haya gente que en todos los congresos se los ve siempre. Ellos aprenden muchas cosas ahí positivas, pero creo que las que más aprenden son las negativas. Y eso me parece que está muy mal. Linda oportunidad para invocar a que los jóvenes se preparen. No necesitan mucha edad para llegar al Congreso, sino estar bien preparados, sobre todo moralmente. Eso es lo más importante. Yo quería preguntarte, sé que estás en campaña, una actividad intensa acá en Lima, visitando diferentes distritos. Me comentaban que estuviste en una reunión importante con un significativo número de jubilados. Quisiéramos que nos expongas un poco la problemática general de los jubilados en el país y cuáles serían tus propuestas en ese sector, estimado Lucho. Es increíble que nuestra sociedad a veces vive de espaldas a una realidad. Si preguntamos a mucha gente joven o de mediana edad, no contestan nada sobre los jubilados. Y me he quedado admirado que hay jubilados que ganan 450 soles. ¿Cómo es posible gente que ha dedicado su vida a sentar una base para que las nuevas generaciones sobre ellas se desarrollen, estén en el olvido, en la miseria? De llegar al Congreso, plantearé normas concretas y precisas de una reivindicación de ese sector que fue tan importante para que nosotros podamos vivir en un mundo un poco mejor y a su vez nosotros trabajemos para que los que vengan vivan aún en un mundo mejor que el nuestro. Reivindicación y justicia a los jubilados, subiéndoles significativamente su haber para que vivan con dignidad. Con 450 soles no se puede vivir. En consecuencia lo estamos sentenciando a morir y eso no debemos aceptarlo. De acuerdo. Yo quisiera también que te pronuncies un poco sobre la problemática de los militares. Muchos militares que purgan condena, en muchos casos de manera injusta. Ciertamente hay algunos que han cometido delitos y está justificada su pena, ¿no? Pero hay un número importante de militares que sirvieron a la patria que tienen pues una serie de juicios y purgan condenas en los penales del país. He sido testigo presencial porque, tú sabes, Ricardo, yo soy un viajero permanente. Sí, por supuesto. Conozco los pueblos del Perú a lo largo y ancho del territorio nacional. Viajado, vivido y trabajado en costa, sierra y selva, así es. Entonces, en la época del terrorismo, seguía yo viajando por diferentes motivos. Algunas veces acompañando al gran maestro en política, mi maestro, don Fernando Belaúnde Terry. Entonces, podía constatar que la única salvación que tenían los pueblos era nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas y también las policiales. Eran ellos los que podían garantizar un mínimo de seguridad, exponiendo sus vidas, que las dieron en muchas oportunidades. Y vemos ahora que muchos de ellos, que en aquel entonces la población los veía como medio de salvación, ahora esa población quizá atemorizada o quizá se ha olvidado de que el hombre uniformado les daba esa seguridad. Y muchos de ellos ahora están en los penales. ¿Qué planteo? 2 cosas. Si alguien cometió delitos, tiene que pagarlos. Pero yo estoy convencido que un gran sector de los que están presos no cometieron delitos.
No nos olvidemos que se declaró una guerra, y en la guerra hay muertos, de todas maneras. Si tú te ves frente a un enemigo en una guerra, o te mata o lo matas, pero eso no significa que estás yendo contra un derecho de la persona. Si no se considerara guerra sería diferente. Entonces, ¿qué planteo? Reivindicación a los militares que defendieron a nuestras poblaciones, sobre todo olvidadas del Perú, y que ahora están en la cárcel. Que se les haga un juicio rápido, preciso, contundente, y yo tengo fe que una gran mayoría debe salir a integrarse a sus hogares y a la sociedad. Muchas gracias por responder la pregunta, Lucho, sobre un tema tan importante. Yo quería aprovechar tu presencia, no podía dejar de hacerte esta pregunta. Se habla mucho de la educación, pero se habla poco de la necesidad de impulsar la educación técnica, pero de alto nivel en el país. Tú como profesional tienes una experiencia y una trayectoria impresionante que sería bueno que la comentes y que seguramente la vas a aplicar de llegar al Parlamento en este rubro. Fuiste prácticamente el principal promotor de lo que en su momento fue la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica en la UNE, un ejemplo de instituto técnico en el país que lamentablemente por una serie de razones que ya nos explicarás dejó de funcionar. Quisiéramos que nos cuentes y nos hables también cuáles son tus propuestas en el rubro de la educación técnica en el país. Voy a empezar narrando una vivencia con un personaje de la nación, que es el ingeniero Alberto Benaviela Quintana, a quien yo admiro, respeto y considero mucho. Él es ingeniero de minas dedicado a la geología, yo soy ingeniero de minas dedicado a la minería. Conversando en una oportunidad con él, llegábamos a esta conclusión en el sector minero en cuanto a la profesionalización o en cuanto a la gente que trabaja en las minas. Tenemos magníficos obreros mineros. Él decía inclusive que el obrero minero había sido hecho en forma especial para trabajar en las minas por su constitución física, su fortaleza, etcétera, sobre todo en la mina de los Andes. Teníamos muy buenos ingenieros, y lo decía él, especialmente los egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, que fue la universidad que por primera vez sacó ingenieros en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaba? Los mandos medios. Es muy importante tener completo el ciclo, obreros, mandos medios y profesionales de alto nivel. Fue eso lo que me condujo a pertenecer a este gran grupo de peruanos y extranjeros que dirigieron la Escuela de Tecnología. Con ese nombre nació. Nació a consecuencia de un convenio entre el gobierno peruano y las Naciones Unidas. El gobierno peruano representado por la Universidad Nacional de Ingeniería y las Naciones Unidas por la UNESCO. La UNESCO puso muchos fondos, puso equipos, puso expertos. Vinieron expertos de varias partes del mundo. Vinieron polacos, vinieron suizos, australianos, etcétera, y algunos peruanos. Eso era la plana docente de los profesores de la Escuela de Tecnología. Posteriormente y a corto plazo sucedió que realmente esta institución rebasó sus límites que habían sido configurados para formar técnicos y llegaron a la esfera más alta. En corto tiempo se convirtieron en ingenieros. Fue realmente una posición quizá un poco equivocada. Equivocada porque eso no fue la finalidad para crear la Escuela de Tecnología y se convirtió en la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica. Pero aún así, esta Escuela de Tecnología en corto tiempo dejó grandes técnicos. Voy a dar un ejemplo de él, Máximo San Román. Gracias, enseñas, Lucho. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos. Máximo San Román es un ejemplo efectivamente de lo que produjo la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica. Estamos con el ingeniero González Cacho, número 33 al Congreso por Lima, por Solidaridad Nacional. Yo quería preguntarle al ingeniero González Cacho, de vasta experiencia en el sector minero, el tiempo ya es corto para decir toda la experiencia que tiene en el sector, ¿qué se puede hacer para evitar, ¿no?, tantos conflictos en las zonas de extracción minera en el país que se han podido evitar, creo yo, con un diálogo que es previsible, vamos a llamarlo? ¿Qué medidas concretas se pueden tomar, ingeniero González Cacho? Yo parto de una premisa. La idiosincrasia del peruano es muy especial.
tenemos una tendencia al conflicto por naturaleza. Eso, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Esa es una de nuestras características. Y sobre esa base, si no buscamos las personas apropiadas para establecer ese puente y ese diálogo entre los componentes que intervienen en un proceso minero, vamos a estar en permanentes conflictos. Mi recomendación número 1 es buscar las personas apropiadas para tratar este aspecto que es de responsabilidad social, con buenos profesionales. Podría dar muchos ejemplos, que a veces se hace mala selección de las gentes que van al diálogo y se termina en un conflicto y muchas veces en muertes. Durante su gestión en el Ministerio de Energía y Minas, cuando fue director general de Minería, no hubo, creo, ningún conflicto de trascendencia. Sí, ¿no? yo fui del 80 al 85 director general de minería y estaba bajo mi responsabilidad la conducción de la minería nacional según la ley orgánica del sector. Claro. Y no tuvimos un solo conflicto en los 5 años porque yo me adelantaba a los conflictos. Me avisaba el jefe regional, yo viajaba inmediatamente a dialogar con transparencia, con amplitud y siempre llegábamos, siempre es posible llegar a un acuerdo. No hubieron conflictos y menos, ningún muerto durante los 5 años. ¿Cuál es su opinión, percepción de la situación de las encuestas, de las tendencias que nos están mostrando las principales encuestadoras del país en este momento? Yo parto de una premisa. En un proceso electoral peruano pueden darse diferentes situaciones de acuerdo a los intereses que se mueven. En función de esto yo no creo mucho en estas encuestas. Me parece que hay factores externos que las deforman, quizá no con la mala intención de hacer aparecer a tal o a cual en los primeros lugares, sino ese es el temperamento de no presentarle al país una información veraz. La verdadera encuesta nacional va a ser el 10 de abril y tengo la convicción, por el tiempo que conozco a este líder llamado Luis Castañeda Locio, para mí un gran líder y sobre todo un hombre que piensa muy bien y que ejecuta mucho mejor. El Perú necesita un constructor y ese constructor lo tiene en Luis Castañeda Locio. En este canal digo que el 10 de abril entrará la segunda vuelta y luego en junio seré elegido presidente del Perú. No lo digo porque he sido invitado por él para formar parte de su lista congresal, lo digo por el convencimiento que tengo de él en el tiempo que lo conozco, que es un largo tiempo. Bueno, finalmente, ingeniero Luis González Cacho, queríamos que usted se dirija pues a la ciudadanía en general y en particular, digamos, a la gente muy ligada a Solidaridad Nacional, para expresarle, digamos, lo que en este momento siente y finalmente solicitarle su adhesión por el número 33 que usted representa en Solidaridad Nacional. Compatriotas, no nos quejemos después, meditemos bien en nuestro voto. No votes si no conoces a la persona por quien votas. Averigua de esa persona, preocúpate. Creo tener una hoja limpia en mi vida y todo lo poco que he logrado, lo he logrado en base a esfuerzo. Y entre lo que he logrado está ser un hombre que conoce la minería, que conoce la educación y que ha tenido el alto honor de representar al gobierno peruano en varios países del mundo. Finalmente, usted ha estado muy cerca de dos grandes hombres y brevemente quisiéramos que nos dé algunos conceptos sobre ellos. Don Fernando Belaúnde Terry y don Mario Samamé Boggio, uno de los próceres de la minería peruana. Por coincidencia, ambos muy amigos, uno rector de la UNI y el otro decano. De la facultad. Mario Samamé, rector de la UNI, y el arquitecto Belaúnde, decano de arquitectura. Para mí, el hombre más extraordinario en la política peruana, en la historia del Perú, es don Fernando Belaúnde Terry, porque además de sus grandes condiciones personales, un hombre a prueba de todo hecho digno. En él no ha habido jamás en su vida un acto de corrupción, y quienes nos consideramos sus discípulos, sentimos el alto honor de poderlo acompañar y de seguir su pensamiento y su acción. Y Mario Samamé Boggio, el gran maestro de las nuevas generaciones, porque aún no existiendo físicamente, se lo sigue leyendo en su obra monumental de 26 tomos, que es La historia de la minería nacional, libro importantísimo para esta y las nuevas generaciones. Dos grandes peruanos a los que siempre debemos imitar. Bueno, usted fue un gran discípulo de ambos, de Fernando Belaúnde, pues,
siguió toda la trayectoria brillante y consecuente y honorable que tuvo don Fernando, que se refleja en la actividad política y profesional que ha tenido Luis González Cacho. Y en el caso de Mario Samamé Bobbio, bueno, ingeniero González Cacho, usted lo terminó emulando porque también fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, usted, ¿no? Con lo cual el maestro por lo menos igualó al alumno, se podría decir. Y tengo que manifestar que acompañé a Fernando Belaúnde Terry por todo el Perú. Por él conozco todo el Perú y muchas veces lo presenté en las plazas públicas del Perú. Muchas gracias, ingeniero González Cacho. Número 33 por Solidaridad Nacional. Doy paso a mis compañeros en la ciudad de Arequipa, Henry Zúñiga y Mariana Canedo.